Muy bien, estamos una vez más en el aire con nuestros queridos oyentes y televidentes, las dos cosas. Estamos teniendo en este momento la salida por el estudio número 2, por eso ven distinto la estructura, la geopolítica presente. Miren ustedes qué nombres, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el evolucionismo anímico? Recordemos que el evolucionismo anímico nos pone ante entender por qué y para qué estamos en el planeta Tierra haciendo nuestra experiencia aquí, en este momento y en este lugar. A veces uno dice o piensa, bueno, yo tendré que haber nacido en otra época, para más adelante, ¿por qué me tengo que dejar? ¿Y por qué en estas condiciones? Entonces todo eso lo explica a través de la cantidad que tenemos que hacer de experiencias múltiples nosotros como seres espirituales, a través del aprendizaje en distintos momentos, en distintas épocas y en distintas condiciones. Y esto lo decimos desde el punto de vista también de la ciencia, porque no van a pensar que esto, bueno, es algo de Oriente o alguna idea estrafalaria. No. Lo que pasa es que la idea estrafalaria nuestra es entender que la vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Y después cuestión de religiones, si vos querés, no crees, es otro tema. No, la vida continúa. Vamos haciendo un camino hacia la perfección relativa. Y nos toca en este momento estar en un planeta que todavía es muy joven en cuanto al proceso de creación en el universo. Entonces, tiene las condiciones que nosotros también tenemos a nivel espiritual. Recién, hace poco tiempo, por más que haga mucho a nivel humano, a nivel sideral es muy poco tiempo, pero nosotros estamos haciendo las primeras líneas, un poquito más de las primeras líneas, ya hemos crecido un poco, pero todavía no nos entendemos. Entonces nos encontramos acá en situaciones a veces que uno dice, ¿pero qué? Tenemos que empezar a discernir. Vieron que siempre hablamos de la capacidad de discernimiento. La geopolítica presente. ¿Qué es la geopolítica? Uno dice la política, y ya todo el mundo más o menos entiende un poquito de lo que es la política, y a veces ni los políticos entienden lo que es la política, pero muchas veces usamos la política de la manera de conveniencia. La política tiene que ser en lo individual, ¿qué hago todos los días? Eso es política. ¿Cómo me relaciono con el medio exterior que tenemos, que tengo? Con mi familia, con mis amigos, con el mundo en que estoy. Eso es política, mi forma de relacionarme con los demás. Y ellos a su vez cómo me responden, cómo se vinculan conmigo. Una política agresiva, una política amorosa, una política de compartir cosas. Eso es lo que hacemos cada día. Pero a su vez, a nivel grupal también tenemos una política nacional, una política que también es un poco territorial, porque hablando de la Argentina, se fue formando después del virreinato, se fue formando en función de los grupos que componían los lugares de nuestro territorio, o sea, lo que después fueron las provincias. Por eso se dice Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que fue el primer nombre que nos dimos como nación. Y eso va cambiando. Lo que importa es, en realidad, cómo sentimos los seres que estamos, los seres vivos, biológicamente vivos, los seres humanos, cómo compartimos las cosas. Tenemos distintas etnias, distintas formas de integración o desintegración, como quieran decirlo, según como se vea, y compartimos las cosas. Y eso genera una política nacional, acá en la Argentina y en todo el mundo. Tal es así que a veces los territorios cambian, delante nuestro cambian, imperios que se deshicieron, naciones que
ocurrieron nuevamente, se han formado naciones que se han perdido. Antes había, hace 30 años atrás, Yugoslavia, por ejemplo, ya no está más. Austria, como lo conocimos, ya no. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos que ir entendiendo estos cambios y no justificarlos a veces, sino entenderlos. Con eso alcanza. Pero nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y por qué tenemos que mirar esto. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, porque ya pareciera que bueno, se salga lo mismo donde estemos. No. Nosotros estamos en este momento en un lugar donde podemos decir es Argentina. Y Argentina, nosotros tenemos que hacerla funcionar como tal, Argentina. Con nuestros intereses, con nuestras formas de ver la vida, con nuestras formas de integrarnos o dialogar entre nosotros, a veces es imposible, ¿no? Según cómo se quiera mirar. Pero es importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de la geopolítica, es la política internacional completa. Y estamos presentes a ver cómo se lucha por los sistemas, los dos grandes sistemas que hay. Lo que sería hoy en día interpretado como los terribles nacionalismos expresados en progresismos, donde se busca resolver los problemas del ser humano, de una manera o de otra. No podemos decir que esté todo bien, pero es lo mejor que hay. Y el otro que es una dependencia, un complemento que se ha elaborado, que ha llegado hasta en nuestras épocas, que es de la idea de los imperialismos. Y sigue habiendo imperialismo. Entonces, en ese imperialismo estamos dependiendo de cómo se maneja el comercio hoy en día en el mundo. Y eso es un poquito las expresiones de guerra. ¿Por qué, por ejemplo, las Malvinas siguen siendo todavía colonia británica, está bajo la dependencia de Inglaterra? Como Gibraltar también está en las mismas condiciones en España. Y eso no quieren cambiarlo porque tienen intereses comerciales detrás muy grandes. Y conviene que eso no esté integrado, no esté resuelto. Hay todavía un criterio de que las guerras a veces se tienen que hacer por muchos motivos. Primero, para sacar gente que sobra. Segundo, para dominar, a ver quién se acomoda. Y después se buscan las pacificaciones de todo esto. Los límites geográficos cambian de acuerdo al convenio, a las conveniencias económicas y los valores económicos. Bueno, eso nosotros tenemos que ir viendo que es una práctica habitual del ser humano de este planeta Tierra y en este tiempo. Todavía somos violentos. Como individuos, como grupos, lo expresamos cotidianamente, y cómo nosotros no hacemos mucho para cambiar eso. Las religiones se han quedado muchas veces con un discurso muy formal, nada práctico. Y sobre todo también los medios de difusión que están en manos de pocas personas en el mundo y que sirven para defenestrar al enemigo y mostrar lo que se quiere. Es decir, el lobo que se pone, según el cuento, algunos se acordarán, otros no, el lobo que se pone la piel de oveja para engañar a Caperucita. Bueno, un poco somos todos caperucitos en este caso. Nosotros tenemos que saber discernir esas cosas. Y le aparece algo que es la fake news, esas mentiras hechas permanentemente. Miren, vamos a hacer un claro ejemplo de esto. Y todo lo que hay detrás de todas estas cuestiones son los recursos humanos. Por eso nosotros tenemos que rescatar la educación, porque la educación hay que tenerla con mucho cuidado, porque no solamente la formación de lo que ya estamos, sino
de las generaciones que vienen, incluyendo los más chicos. Hay que educar bien para que sean libres y amen la tierra en que están, el país en que están, se integren a la comunidad en que están. Si no, tenemos desastres después. La educación, los medios de difusión para que sean orientadores de la opinión pública, no formadores de la opinión pública. Y lamentablemente, siempre fueron así. Hay que cambiar eso. Y lo otro es el entender que si no podemos entender que el otro, necesitamos al otro, si alguien desaparece, no va a quedar después gente, personas, para hacer ningún tipo de actividades. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas muy claras. Miren, voy a poner fíjense ustedes un tema. Cuando hablamos del CONICET, los otros días, y ahora lo volvemos a repetir, decíamos que hay que defender la ciencia argentina, porque la ciencia muestra un camino, y el país que tenga una ciencia activa y permanente va a ser soberano y va a tener con el tiempo las mejores posibilidades. Y nosotros estas cosas las vamos perdiendo poco a poco, porque muchas veces no sabemos educar o no nos permiten llegar con educación libre como correspondería. Vamos a mirar algo, por ejemplo. La Constitución Nacional, este librito que medio destrozado está en mi mano, fíjense ustedes, que dice la Constitución Nacional en su preámbulo, como lo hicieron los constituyentes de 1853. Los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿representantes de quién? Del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, porque antes se hicieron varios pactos y después de varias luchas para ganar la independencia de España, pero cambiamos la independencia de España para pasar a depender de Inglaterra y después de América, Norteamérica. En cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicias, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Esto de base, que después pudo haber sido modificado algunas cosas, no quiere decir que sea estable, pero es la piedra angular donde tenemos que basarnos. Y esa es la voluntad de los constituyentes que lucharon, como Güemes, San Martín, Belgrano, Moreno, héroes que les tocó vivir una época donde tenían que ver cómo defender la nación. Y se fue haciendo una nación. Y esos gauchos, que hoy a veces hay quienes desprecian porque los consideran mulatos o que vienen de razas inferiores que no son los de ADN blancos, tenemos que decir las cosas como son, y buscan las excusas. Se genera muchas veces una cuestión de indefensión porque no les importa, ya está, ya fueron, saquémoslo. ¿Y cómo lo sacan? Negando estas realidades a los chicos y mostrándoles cosas que son inciertas y mentirosas. Las fake news que decimos.
Vamos a hacer después un ejemplo de fake news para darnos cuenta de cómo trabajan en el otro capítulo, pero en el otro, sí, digo bien, en el otro bloque. Nosotros tenemos que ver esto, y eso cuando lo vamos viendo tenemos que entender qué nos conviene como grupo humano que vivimos acá. Tenemos un territorio muy grande, con muy pocas personas viviendo, y no sabemos desarrollarlo para todos. Hay quienes lo quieren hacer, otros que lo quieren usar, y otros de afuera que quieren llevarse todo lo que serían los recursos naturales que hay. Y no solamente en el norte, por minería, sino en la parte ictícola y la Antártida, que tenemos un mar rico por donde lo miremos y no sabemos cuidarlo. No nos dejan cuidarlo. Bueno, tenemos que... ¿Por qué no nos dejan? Porque nos dominan con los medios de difusión y con la educación, que queda en la formalidad, pero nunca en la profundidad. Entonces, ¿qué sale de ahí? De todo. En una época fueron los militares que fueron, tuvimos militares nacionalistas. Nosotros hemos mencionado algunos, como Sabio, el general Sabio, el general Mosconi, pero después eso pasó y quedamos en manos de militares que hicieron una entrega, porque servían a ciertos intereses. Después pasó a la política, y después que eso fueron escalando cada vez más para dominarnos, mintiéndonos y metiendo miedo por todos lados. Qué terrible que son los del bloque opositor a nivel internacional. Son terribles, son capaces de hacer cualquier desastre. No meten eso en la cabeza. Y nosotros lo creemos. Y las personas jóvenes todavía más con eso. Bueno, y acá tenés cómo nosotros, de alguna manera, nos tenemos que cuidar de estas cuestiones. Y fijémonos cómo tenemos en este caso una cuestión de recursos que lo tenemos que tratar de defender como podemos. Entonces tenemos que trabajar sobre la educación, sobre la difusión de novedades, noticias, para que entendamos qué tenemos que hacer en cada momento y cómo lo tenemos que defender. La democracia es un sistema de organización social de un país que es la mejor hasta este momento, pero esa forma de ver la vida y organizar la sociedad tiene que ser en base a 3 poderes independientes. Y ya sabemos cuáles son: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en este momento nosotros tenemos grandes problemas con eso. Tenemos que empezar a limpiar esto también un poco. En el mundo está así. ¿Por qué? Porque los grandes intereses van trabajando de a poco. Entonces, llega un momento que tenemos que ver qué elegimos y cómo expresamos nuestra elección libre. Y a través de las instituciones y a través de la elección que tenemos que hacer. Y como no podemos entender, muchas veces nos cuesta también incluso reconocer que hemos hecho una elección mala y que tenemos que corregir. Pero yo viví durante años protestando con esto, y ahora que tengo el cambio, a ver si el cambio se puede... Bueno, ¿cuánto tiempo voy a esperar el cambio? ¿De qué manera? Porque ese cambio, mientras viene, se va mostrando cada vez más visiblemente y más desastrosamente, porque viene aplastando cosas. Bueno, entonces hay que frenarlo y hay que cambiar la dirección.
Eso es una elección de cada uno. Y no puede ser que a veces la ceguera mental que tenemos nos pongan, como si fuera antes se le ponían a los caballos anteojeras para que no se espantara de los costados. Yo les agradezco hoy los comentarios que nos están haciendo llegar, y son temas muy interesantes. Y lo vamos a ir mirando y oportunamente lo iremos mencionando necesitamos más nacionalismo acá, dicen. Los grandes países invierten en ciencia, totalmente de acuerdo. Muy bueno el tema que está tocando, Mari. Bueno, me parece, gracias, que ustedes lo pueden apreciar. Hay que difundirlo, hay que difundirlo. Nosotros ahora vamos a darles a conocer también que hemos abierto un canal de ciencia. Vieron que tenemos el aspecto de ciencia también. Hemos publicado un libro de ciencia, una teoría, y vamos a ir trabajando con eso. Y nos vamos a tratar de hacer algo independiente, pero para que supere. Miren, yo aprendí algo. Cuando uno quiere hacer algo, todo esto que estamos haciendo, años, y con mucha gente que nos ha ayudado, hemos intentado en lo político. Salvareza, hemos tenido la oportunidad de tener algún contacto con él. Pero, y después en la Universidad de La Plata, en la carrera de investigadores científicos. Bueno, todo esto me ha demostrado que en realidad cuando uno quiere hacer algo, el sistema armado no lo permite, porque te encontrás con una pared. En ciencia, en la política, y también te encontrás en una pared con ciertos intereses en todos lados. Entonces lo que tenés que ir en educación, donde se habla de muchas veces se han hecho congresos pedagógicos, pero siempre están dominados por los 4 o 5 interesados, que son los que no dejan pasar nada más. Entonces, cuando uno dice, llevas a esto, hay que mostrar que existe la posibilidad de una reencarnación. Te miran y te dicen, sí, bueno, quédate ahí costado. Nosotros tenemos que empezar a saltar esas paredes, no tratar de llegar a ver si nos abren las puertas, porque no te la van a abrir nunca, tenés que saltar. Por eso hicimos un canal de ciencia y vamos por educación ahora también. Hay que mostrar estas cosas, no por uno que ya está hecho, por los jóvenes, pero no los jóvenes solamente de la Argentina, en el mundo. Porque también te dicen, bueno, pero para eso tenés las religiones. No, las religiones han hecho y hacen lo que pueden y lo hacen bien. No estamos hablando mal. Pero hay personas que te dicen, no, bueno, pero tenés que creer en eso. Yo no creo. Bueno, si no crees, no importa. Sos agnóstico, bien, sé buena persona. Pero mirá que la ciencia también te lo puede mostrar. Y mira, entonces todo eso nosotros tenemos que aprender a trabajarlo. Bueno, estamos llegando casi promediando ya el tiempo, ¿no? de la partida, el cierre que tenemos que tener, pero cuidado con estas cuestiones y entendamos que nosotros tenemos que ir ganando en capacidad mental para tener también la capacidad emocional de aplicar las cosas hacia donde encontramos la felicidad. La felicidad nuestra no va a ser poseer, porque podemos poseer mucho y después no tener nada. Hay muchas personas que tienen mucho y están con miedo, están encerrados, tienen que tener seguridad por todos lados. Y si no tienen que tener seguridad, que no los vayan a, no robar, sino que los vayan a plagiar a ellos mismos, los vayan a secuestrar o los terminen torturando. Entonces, el mundo es así. El mundo es así, si no, se pueden enfermar. Ah, pero yo por la duda tengo plata.
tenés plata, pero esa plata pasa de manos. Tenemos ejemplos, pero infinidad de mismos ejemplos. El mismo sistema nos da ejemplos. Y yo no quiero ser respetuoso con esto, porque a Maradona yo lo estimé muchísimo, lo estimo mucho. Pobre hizo mucho, mucha plata, hizo mucho de lo que pudo hacer, pero esa mucha plata, fíjense cómo terminaron incidiendo negativamente en él. ¿Eh? Y yo lo menciono a él, pero hay muchos, muchos empresarios en todo el mundo, lugares donde hay grupos de personas que creen que porque tienen y se muestran unos con otros a ver lo que tienen, los lujos que tienen. Bueno, si esa es la vida para ustedes, hermano, yo esa vida nunca la quise valorar como una vida útil. Es una vida de aprendizaje. Y uno aprende a tener y a perder. Porque somos usufructuadores de lo que tenemos, no somos dueños de nada. Conocí una persona que no la conocí en forma directa, no la conocía, pero sé lo que le pasó, que tenía muchísimas estancias. Los hermanos, al ser los herederos, él era parte de esa familia, quedaron sus bienes distribuidos, y cuando se enfermó quedó solo, dependía de personas que le asistían. Esas personas, en alguna medida, pareciera que lo llevaron a un lugar, en la estancia, se le quedaron con la casa, se le quedaron con un coche, y se le quedaron con plata, que pudieron. Y no sé si estaban detrás de la estancia que le había correspondido. ¿Bien? Porque quedó solo, los hermanos no estaban alrededor de él. Y cuando le pasó un problema de salud, tuvo que recurrir a alguien que lo estuvo asistiendo. Pero esa gente que le asiste después son las que quedan infinidad de casos por el mundo. Entonces, hay que saber qué y cómo tenemos que hacerlo. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Vamos a hacer la despedida de este viernes para la próxima semana.